Gracias, presidente, colegas legisladores. Bueno, en primer lugar, un abrazo solidario a todos los hermanos de Alausí, una tragedia que se pudo evitar. Desafortunadamente, como todo lo que pasa en este gobierno, esperan que las desgracias pongan en condiciones difíciles a la gente para recién decir que van a hacer algo. Ojalá la negligencia no nos siga costando vidas, colegas asambleístas. Ahora sí, entrando en materia, en la temática que nos convoca hoy, debo decir que el pensamiento universitario debe ser, por esencia, diverso y abierto. Y por ende, las reformas que se propongan deben ir en ese sentido, en la senda de otorgar y plantear cambios en la normativa que impliquen un criterio mínimo de evolución y desarrollo. Y lo contrario a este aspecto es precisamente optar por las ataduras que suponen los hilos de la politización. Ya sabemos, por experiencia histórica, el enorme daño que este aspecto ha hecho a la educación, no solo en el Ecuador, sino en varios países de la región, donde la visión técnica ha sido superada por los intereses políticos y los compromisos gremiales de turno. ¿Cuál es el mayor riesgo de esta visión? Que, como ocurre con otros elementos del desarrollo, están al vaivén de la realidad política y responden a los intereses de turno. Y así es imposible avanzar. Y eso es precisamente lo que ocurre con este proyecto, que es en muchos aspectos la oda a la politización y al retroceso, que, como lo he dicho en varias ocasiones, al parecer es la política de Estado predominante desde hace 5 años atrás. Por ejemplo, ¿qué hacen los representantes de los gremios y federaciones de trabajadores juntos con estudiantes y docentes en el órgano colegiado superior de instituciones de educación superior? Que nos expliquen. Mucho respeto a los gremios de los trabajadores, pero trabajadores, educación superior, ¿nos pueden explicar? ¿Qué organizaciones? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Quién decide eso? Si saben que propuestas como estas serán una torre de Babel inmanejable que deje de lado los intereses académicos por los intereses políticos. Aquí, la planificación estructurada, nada. La política ganará terreno con estas reformas a la LOES porque los intereses y presiones gremiales terminarán imponiéndose. En lo que respecta a la admisión, todos recordamos que esta fue uno de los primeros ofrecimientos de campaña del presidente Lasso que nunca vio la luz, como casi todas las propuestas de su campaña. Ofreció eliminar Cenecit y admitir a todos los estudiantes que quisieran estudiar lo que deseen. Por lo menos eso decía en campaña. Obviamente esto era imposible y al poco tiempo el gobierno se estrelló con la realidad. Por eso, al apuro, rapidito, como lo caracteriza, salomónicamente se lavan las manos y pasan la responsabilidad de admisión a las universidades y a las escuelas politécnicas, tal como lo establece este mismo proyecto. Es decir, antes había un examen estandarizado, controlado, ahora no sabemos cuál será el sistema de admisión, lo que se presta, tal como ocurría en el pasado, a casos de corrupción y a prácticas poco transparentes para ingresar a las universidades públicas. ¿Se acuerdan de la venta de los turnos a cambio de favores? La gente que se amanecía en las calles para ver si lograba un turno. Los palanqueos, ¿se acuerdan? Bueno, eso mismo vuelve con esta ley. En lugar de mejorar el sistema de admisión, se decide volver a los vacíos del pasado. También se eliminan las atribuciones del CES con lo relacionado a la aprobación de creación, suspensión o clausura de extensiones de universidades. Esto, lógicamente, puede dar paso a que las universidades abran extensiones sin ninguna planificación, a diestra y siniestra, sin control, incluso como parte de los compromisos políticos y hasta mercantilistas. Entonces, colegas asambleístas, hay una evidente intención de politizar la educación superior y utilizarla como en antaño a las universidades y escuelas politécnicas como nichos y botines políticos y núcleos de poder, vendiendo
la endeble idea de que la autonomía universitaria, que debe ser entendida desde la óptica academicista, básicamente. Lógicamente, el riesgo que esta atractiva idea trae subyacente en la mercantilización de la educación superior, debilitando así la esencia de la educación pública y gratuita. Esta es una escena muy utilizada por este gobierno. Para favorecer la salud privada, debilita la pública. Y para favorecer a la educación privada, pues debilita a la educación pública. Todo esto disfrazado de un mal o de una mala idea entendida sobre la autonomía. Esto es pura demagogia. Por otra parte, se abre la puerta al pago de favores políticos a determinadas instituciones, gremios, organizaciones, ofreciendo la apertura de universidades cuya proyección es imposible cumplir. Así, por ejemplo, hasta ahora están esperando desde julio del 2018, hace casi 5 años, que se instale la famosa universidad indígena, en donde supuestamente la sede iba a ser UNASUR, que ofreció Moreno, ¿se acuerdan? Digno antecesor de Lazo. ¿Queremos volver a esa clase de demagogia? Solo pregunto, nada más. Las instituciones de educación superior son fruto de procesos técnicos y planificados que se van edificando en torno a los estudios planificados, edificados y que obedecen a la planificación. Aquí no. Aquí se ofreció crear universidades e institutos con la misma parsimonia con la que se ofreció girar la Virgen del Panecillo o hacer edificios con entidad de género. Así. Eso puede pasar, colegas, con las universidades que se han ofrecido como si fueran moneda de cambio, sin advertir que las reformas propuestas carecen de justificación técnica y se cobijan en una falsa democratización de la universidad. No vendamos humo a los ecuatorianos y sobre todo, más que una venta de humo, estamos en realidad excluyendo a los que necesitan educación pública y de calidad, excluyendo a los hijos de las madres pobres, excluyendo ahora sí a los indígenas, a los afrodescendientes que requieren en realidad una educación de calidad, donde la meritocracia sea lo que permita que puedan ingresar a la universidad. Esto, compañeros, no puede pasar en esta Asamblea Nacional. No caigamos en la demagogia que tanto daño le ha hecho a la educación superior. Gracias, compañero presidente. Gracias, colegas legisladores.